Bien, muchachos. Entonces lo que nos resta es hablar de algunas reacciones ya finales de los epóxidos, ¿verdad? Que son los éteres más reactivos que hay. Fíjense ustedes que los epóxidos se sintetizaban, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Con peráceos, ¿verdad? Ya lo sabemos, como este que es muy común, que es el ácido metacloroperbenzoico, ¿verdad? Y en esta reacción nosotros sabíamos que el éter se formaba, ¿verdad? Respetando la estereoquímica de los dobles enlaces a los cuales atacaba. Lo que quiero decir es, si la estereoquímica del sustrato era cis, ¿verdad? Entonces los sustituyentes, una vez que se formaba el epóxido, el éter este, ¿verdad? Van a quedar cis, no hay cambio, ¿ok? Y eso era porque teníamos un mecanismo concertado, como ustedes pueden ver acá, en que el oxígeno entra por solo una parte del doble enlace. Bueno, el MMPP es otra especie, ¿verdad? Esta es una sal de magnesio, ¿verdad? Que se puede utilizar, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Para inclusive generar epóxidos en, ¿cómo se llama? En, en especies muy impedidas. Fíjense ustedes que aquí tengo un doble enlace que tiene un fenilo, ¿verdad? Que es el grupo prioritario, y un nitro en posición E, ¿ok? Utilizando el MMP se respetan esas posiciones, pero se forma el epoxio. Bueno, ya veremos un poquito más de la química de los epoxios. Hablemos ahora, perdón, de la formación de epoxios, pero utilizando alohidrinas. Nada más recuerden que una alohidrina, muchachos, se podía formar siempre y cuando yo tomara un doble enlace, le echara, por ejemplo, bromo y agua. Entonces formaba una bromhidrina, ¿verdad? Se añadía por un lado el bromo y por otro lado el agua. Una vez que tengo estas especies, utilizando una base, ¿verdad? Puedo formar un alcóxido que puede generar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, un ataque intramolecular, o sea, dentro de la misma molécula para generar el epoxio. Bueno, aquí tenemos el ejemplo ya más formal que les decía, agua y cloro. Entonces sabemos que el cloronio se va a formar, pero como hay agua en el medio, el agua va a atacar, ¿verdad? A uno de los carbonos, en este caso como asimétrico puede ser a cualquiera, ¿verdad? Les dejo de tarea recordar qué pasaba, muchachos, o tal vez lo vemos ahora, pero de tarea qué pasaba si los dos carbonos, ¿verdad? El doble enlace no eran iguales en esta reacción. Pero el asunto es que la adición en este caso es trans, ¿ok? Y se genera una mezcla de enantiómeros porque aquí vamos a tener dos carbonos quirales, o sea, se va a generar este, ¿verdad? Y su imagen especular. Muy bien, mecanismo de la formación entonces ahora del epoxi. Ok, forma el alcóxido que intramolecularmente por un proceso de tipo SN2 me genera el epoxi. Ok, bueno, la lutidina es una base muy buena porque fíjense que en un caso como este, si usara yo una base muy fuerte como un OH, y tal vez el OH va a tender a atacarme esta posición, ¿verdad? Pero la lutidina, al ser muy impedida estéricamente, ¿verdad? Pero sí ser un compuesto con carácter básico, es capaz de eliminar el protón, perdón, sin competir por esta posición con el alcóxido. ¿Ok? Por eso la lutidina en esta reacción se usa para generar un éter cíclico en un rendimiento muy bueno. Bueno, eh, se los dejo de tarea, muchachos, nada más les menciono, esto es un problema del libro, pero resulta ser, ¿verdad? Que yo puedo hacer una reacción tan buena como esta con la estereoquímica, esto es el 90% de que eso es en antiomérico, ¿verdad? Fíjense que aquí hay dos carbonos quirales y quiere decir que entonces yo obtengo un compuesto estereoquímicamente muy puro y también en un gran rendimiento, ¿verdad? En cantidad de materia. Bueno, resulta que con el hidroperóxido de terbutilo, el isopropóxido de titanio se forma un intermediario y con el tartrato, ¿verdad? Todos estos me forman un intermediario que va a generar el epóxido, ¿verdad? Selectivamente en esta posición, ¿verdad? Ok, esta reacción es muy importante, muchachos. Es muy conocida y como les decía, yo se las quiero dejar de tarea, ¿verdad? Para que ustedes la revisen, la busquen, ¿verdad? De muchísima utilidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En orgánica. De hecho, a la persona que la descubrió le dieron un premio Nobel, ¿verdad? Que es Barry Sharpless, ¿verdad?
y se llama epoxidación de Sharpless. Entonces, para que la busquen por ahí. Ok, bien, entonces repasamos otra vez. Peróxido más alqueno, epoxio. La otra forma de hacer epóxidos, de con una alhidrina y una base. ¿Ok? Bien, ahora tenemos que hablar un poquito, muchachos, de otra cosa que ustedes ya usaron también en Orgánica 1, en lo que fueron sus reacciones de síntesis, la apertura de los epóxidos. Bueno, uno como este, que es un epóxido simétrico, ¿verdad? Si yo le echo ácido, primero él se protona, ¿verdad? Y después un nucleófilo puede atacar a cualquiera de los dos carbonos porque estos dos carbonos son iguales. ¿Ven? Un nucleófilo, perdón, como el agua puede lograr un ataque como este y por esa razón, ¿verdad? Vamos a tener la formación de un diol, muchachos, trans. ¿Ok? El diol no se forma hasta que no se desprotona el agua que funcionó como nucleófilo. ¿Ok? Recuerden también que yo puedo hacer dos en uno, lo que se llama en inglés one pot, y es primero hacer el epoxi y después, ahí en el mismo balón, echo ácido y agua y hago la apertura del epoxi. ¿Ok? Entonces es un procedimiento común. Primero el perácido para hacer el epoxi, después en el mismo balón, catálisis y el nucleófilo. ¿Ok? De nuevo tenemos la protonación en este caso, ¿verdad? Cuando es en medio ácido siempre se protona el oxígeno del peróxido. Pero vean ahora utilizamos un nucleófilo que es un alcohol. Entonces el alcohol también funciona atacando a cualquiera de los dos carbonos que son iguales y después de que se desprotona el alcohol, pues nosotros tenemos un producto que tiene que ser, ¿verdad? Por fuerza trans, porque el nucleófilo entra por el lado contrario a donde estaba el epóxido por fuerza, ¿verdad? Y en este caso lo que tenemos es un éter, ¿verdad? Que se incluyó y entonces la molécula final tiene un éter y un alcohol. Bueno, acá lo que vemos entonces es un resumen, ¿verdad? De cómo puede ser convertido un epóxido en un dihalogénuro. Claro, protono, ataco, tipo SN2 y después el OH, lo protono y lo saco como agua. Bueno, aplicaciones importantes de esta reacción, ¿verdad? O esta reacción nos ha servido más bien para entender cómo ocurren en la naturaleza la formación del colesterol y de algunos esteroides que tienen funciones muy importantes en el organismo. Fíjense ustedes que hay una enzima que es capaz de epoxidar este doble enlace, ¿verdad? Y entonces en las condiciones enzimáticas y en el organismo es posible, ¿verdad?, que este doble enlace ataque esta posición y se forme el sistema básico, este que se llama el sistema de ciclopentano perhidrofenantreno, que es el que caracteriza los esteroides. Voy al mecanismo. Ok, a través de la enzima este doble enlace puede atacar al epóxido que se formó y fíjense ustedes que deja un carbocatión. Interesante porque este doble enlace está dispuesto para cerrar el segundo ciclo de ese sistema que es característico de los esteroides, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que cuando ocurrió esta reacción, me queda un carbocatión terciario más que finalmente se cicla por el ataque este, de acá. Ahora, el ciclo de 5 se va a formar porque me va a quedar un carbocatión aquí que va a ser atacado por esta especie. ¿Ok? Entonces, muchachos, de esa forma hemos conversado un poquito de cómo se abren los epóxidos en el medio ácido. ¿Qué pasa en el medio básico, muchachos? Bueno, si tengo una base fuerte, ella ataca de una vez al carbono del epóxido porque es un carbono positivo, con un poco de eficiencia electrónica, ya lo sabíamos. De nuevo, en este caso, la base va a entrar por el lado opuesto donde está el oxígeno del epóxido y me va a generar un compuesto de tipo trans. ¿Ok? Bueno, los epóxidos definitivamente, muchachos, hay que decirlo, son intermediarios sintéticos importantes porque son muchísimo más reactivos que los éteres. O sea, los éteres en general no tienden a darnos una reacción como esta, pero los epóxidos sí. La energía de activación para descomponer una especie que es rígida, ¿verdad? Muy tensa, ¿ok? Es mucho menor que para descomponer una especie que es completamente tetraédrica y estable, ¿ok? Entonces, en la catálisis cuando el epóxido reacciona con bases, chavalos, lo que ustedes tienen que tener claro, ¿verdad?
es que primero ataca la carga negativa de la especie básica. Se me va a generar un alcohóxido, perdón, que después va a ser necesario que nosotros protonemos. ¿Se acuerdan cómo era en el medio ácido? Al revés. Primero protonábamos el oxígeno del epóxido y atacábamos con un nucleófilo que no era cargado o que era débilmente cargado, ¿verdad? Negativamente. Aquí no, aquí tengo, en el medio básico tengo un nucleófilo fuertemente cargado negativamente y para generar el producto final necesito agregarle, por ejemplo, agua o por ejemplo, ácido diluido para eliminar las cargas negativas. Bueno, hablando de especies básicas que pueden atacar a los epóxidos, el amoníaco es una de esas especies y como ustedes pueden ver, se pueden formar entonces hidroxilaminas con estos procedimientos. ¿Ok? Bueno, nada más para resumir, muchachos, y esto lo saben ustedes de Orgánica 1 porque ya lo usaron. No es lo mismo abrir un epoxio en medio ácido que abrir un epóxido en medio básico. En medio ácido, recuerden ustedes que se protona esto primero y la carga positiva que se me genera en el oxígeno, muchachos, va a querer repartirse entre los dos carbonos del ciclo, siendo el carbono más sustituido por grupos alquilo el que puede soportar más carga. Entonces, cuando tengo una reacción en un epóxido asimétrico, ¿verdad? Una reacción en la cual el medio de catálisis va a ser ácido, el nucleófilo que va a ingresar entra al carbono más sustituido porque es el que tiene más carga positiva. Si el medio es básico, fuertemente básico, entonces nuestro epóxido asimétrico, muchachos, va a tender a reaccionar diferente. ¿Por qué razón? Porque este proceso se va a parecer a una SN2. Aquí tengo impedimento estérico, pero aquí no. Entonces, en el medio básico, el carbono que va a ser atacado, ¿cuál va a ser? El menos sustituido. Como ustedes pueden ver acá en el producto, ¿verdad? Pues el etóxido entra en el carbono menos sustituido. Y recuerden que en este proceso de acá, lo que vamos a necesitar como un segundo paso es, una vez que se forme el alcohóxido aquí, protonarlo. Bueno, aquí tenemos el mecanismo completo. Ojo, ataco al carbono menos sustituido y después el alcohóxido formado, bueno, o con exceso del disolvente o si yo le agrego un poquito de algo, ¿verdad? Ácido, entonces él se protona. ¿Ok? Recuerden, comparamos de nuevo. Si nosotros pudiéramos dibujar entre comillas estructuras resonantes del epóxido, que no es eso, ¿verdad? Sino estructuras donde vemos cómo se distribuye la carga positiva, sabríamos que la estructura 1, ¿verdad? Es la más viable de ser atacada porque esta carga positiva, ¿verdad? Se va a distribuir o se va a estabilizar mejor por el efecto de estos dos metilos. Ya nosotros entonces conocemos que este es el proceso que ocurre. Bueno, recuerden también que si hay catálisis ácida, una vez que entró el nucleófilo, bueno, como en este caso un alcohol, tal vez debe ser desprotonado para que se genere el producto final. En esta lámina, pues de ahí sencillamente, muchachos, lo que tenemos es un resumen por si quieren verlo después. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos, pues claramente, los dos procesos cotejados. ¿Ok? De nuevo, un ejemplo en el que si la catálisis de la apertura del epóxido es básica, ataco al carbono menos sustituido, pero si la catálisis es ácida, ataco al carbono más sustituido. Bien, vamos casi finalizando, muchachos. Tengo que decirles que los epóxidos se utilizan mucho para generar alcoholes a partir de organomagnesios y organolitios, como en este caso. Recuerde que estas dos especies son tremendamente básicas, por lo cual, ¿verdad? Se van a adicionar, ¿verdad? Al carbono menos sustituido del epoxi, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Ok? Bueno, el proceso ya lo dijimos, ¿verdad? Es la adición de una especie muy básica a un epoxi. Es muy parecido a una SN2. Recuerden que al final yo necesito romper esta asociación, ¿verdad? Agregando medio ácido. ¿Qué tenemos aquí? Algunos ejemplos. Vean dónde queda esta especie, que es la que tiene la carga negativa aquí, en el carbono, que ustedes pueden ver que es menos sustituido. ¿Ok? En este caso también el aromático queda en el carbono menos sustituido.
Bueno, entonces fíjense ustedes muchachos que por años, para ya hablarles un poquito de resinas epoxídicas, fíjense ustedes que por años la humanidad venía usando un montón de gomas, ¿verdad? O de pegamentos que no eran muy eficientes. Resulta ser que no eran muy eficientes, muchachos, porque claro, de las superficies no son, por más pulidas que usted las vea, no son perfectamente pulidas, tienen oquedades, hoyos, digámoslo de esa forma. Y estos pegamentos que se utilizaban, algunos de fuentes vegetales, ¿verdad? Los pegamentos que hacía uno antes con almidón y otras cosas, ¿verdad? Eran sustancias que no se distribuían muy bien entre las dos superficies que yo quería pegar. De hecho, estas gomas no me servían a mí para pegar metal con vidrio, por ejemplo, o metal con madera, o vidrio con madera, porque se despegaban, ¿verdad? Porque había superficies que definitivamente no manifestaban ningún tipo de adherencia con estos pegamentos, más de origen vegetal, ¿verdad? Que era lo que había. Bueno, los pegamentos estos además son malos porque fíjense ustedes que, bueno, ya dijimos, yo tengo dos superficies y les pongo una goma de estas de almidón. Ahí se la pongo. Bueno, no van a llenar todos los hoyos que hay en esas superficies, de tal forma que me van a quedar vacíos que tienen oxígeno. Dos problemas. Si hay vacíos que tienen oxígeno, de ahí muchachos, entonces la cosa no está perfectamente pegada. Uno. Y dos, si hay vacíos con oxígenos, es probable que hayan quedado atrapadas bacterias, ¿verdad? Si hay oxígeno del aire, también va a haber agua. ¿Y qué pasa? Porque muchos de estos pegamentos son de origen vegetal. ¿Qué van a hacer las bacterias? Se van a comer el pegamento. Entonces, claramente, ¿verdad? No eran muy buenos los pegamentos. Con las resinas epoxi, ¿verdad? Que es la ilustración que estamos viendo, ¿verdad? Eso es el ala de un avión que están formando, ¿verdad? Se logró un salto cuantitativo en lo que fue, digamos, la química de los pegamentos y de la protección de las superficies. Resulta que ahora, desde hace mucho tiempo, las piezas de los aviones, muchachos, las piezas de un montón de equipos que sufren cambios de temperatura muy violentos, ¿verdad? Que sufren cambios de presión, se hacen con epoxi porque esto no solo funciona como el pegamento ideal, y ahora lo vamos a ver por qué, sino que también una vez que se forma, ¿verdad? A partir de la resina epoxídica, el polímero sobre la superficie que la protege, muchachos, este es tan estable, ¿verdad? Y tan fuerte que no es atacado de manera sencilla por un montón de agentes químicos. Entonces, acá vemos, después de que se ha tratado, ¿verdad? Con la resina epoxi, ¿verdad? Digamos, el ala de un avión, la parte metálica se hornea para que se termine la reacción de la que les voy a hablar, ¿verdad? Y quede la pieza lista para pintar. Bueno, vean cómo se construye, ¿verdad? Una resina epoxídica a partir del bisfenol A, ¿verdad? No quiere decir que solo bisfenol A se use, se usan muchos, pero estas son las más comunes. El bisfenol A puede reaccionar con la epicloridrina, ¿verdad? En ciertas condiciones yo puedo generar lo que es el prepolímero, fíjense ustedes, uniendo esta especie, ¿verdad? Bueno, con una epicloridrina, ¿verdad? Porque la epicloridrina tiene dos puntos de ataque. Este carbono, ¿verdad? Y este otro carbono que tiene un buen grupo saliente. Entonces yo puedo hacer un prepolímero, ¿verdad? Pegando el bisfenol a esto y más bisfenol A por un lado, ¿verdad? Y en la parte terminal pegar una epicloridina que es un epoxi, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una cadena que tiene un montón de estos, ¿verdad? Vean que aquí dice N, y unos grupos epoxi terminales. Bueno, acá tenemos entonces, digamos, el mecanismo según el cual puede ocurrir esto, fíjense. Esto negativo entra en este carbono, pero entonces yo genero un alcoxído que desplaza el cloro, ¿ven? Así se genera el grupo terminal. Y entonces si a esta especie yo le echo más de acá, puedo tener pues un prepolímero que crece. Bien, acá lo que vemos es cómo crece esa cadena, ¿verdad? Siempre utilizando epicloridrina y siempre utilizando el bisfenol A. El asunto es que, bueno, esto es el prepolímero que se llama. Cuando uno compra una goma de esas, ¿verdad? Una super glue, ¿verdad? O de estas que pegan todo.
que pegan metal con vidrio, que pegan madera con vidrio, lo que sea, muchachos. Yo tengo dos tubitos, ¿verdad? Uno tiene lo que se llama el agente de curado, que por lo general es una mina, y el otro tiene el prepolímero. Lo que sucede es que cuando yo mezclo las dos cosas, ¿verdad? Va a haber una reacción química en la cual el agente de curado va a abrir el epóxido. El epóxido me va a generar un alcóxido que a su vez va a reaccionar con más prepolímero. Lo que se va a formar, muchachos, es una maraña, ¿verdad? Una cadena que se adhiere a las dos superficies y que me permite pegarlas. O se va a formar una maraña sobre una superficie que la proteja. Dos ventajas. En la medida en que se va formando esta maraña, porque claro, hay un montón de formación de nuevos enlaces cruzados y todo, ¿verdad? No es estrictamente lineal como crece la cadena, sino más bien cruzado. Fíjense ustedes que se va sacando el oxígeno, ¿verdad? Porque esto es a nivel molecular. Van reaccionando los átomos y se va formando un polímero enorme que no deja espacio para que quede oxígeno. Número uno. Número dos, que penetren todos los pequeños hoyos u oquedades, ¿verdad? O irregularidades que tengan las superficies. Todo lo llena, ¿verdad? Y por eso entonces es que las resinas epoxi, por un lado, son buenos pegamentos, pero por otro lado son excelentes agentes de protección, ¿verdad? Porque además, una vez que se forme ese polímero tan denso, ¿verdad? Tan fuerte, pues es muy difícil que lo ataque el sol o que lo ataquen un montón, inclusive de agentes químicos. Ya les digo, las piezas de los aviones, de la estación espacial y de muchos otros dispositivos, ¿verdad? O instrumentos que sufren cambios de presión y temperatura muy grandes, ahora se cubren desde hace muchos años con resina epoxi porque son más este, protectoras. Recuerden, las resinas epoxi sirven como pegamento, chavalos, ¿verdad? Por un lado, y también como agentes de recubrimiento. Bueno, más aquí tienen ustedes cómo se forma esa cadena. Fíjense que es un polímero ramificado grande, ¿verdad? Que como, repito, a medida que se va formando va sacando el oxígeno, muchachos. Eso no permite que sí, ¿verdad? Que las bacterias sobrevivan. Si no hay oxígeno, ahí mismo. Y claro, van a quedar destruidas y atrapadas por esa cadena ramificada que se va a formar.